La clase de hoy comenzamos con una serie de 3 bloques hablando del tema esclavos del pecado. Y esto nos va a llevar tres miércoles, así que hoy iniciamos con este tema importante que habla el apóstol Juan en Juan 8 del 31 en adelante. Hoy vamos a estar hablando del 31 al 36. Y es importante que nosotros sepamos qué significa ser esclavo del pecado, cuál es nuestra condición en este momento, cuál es nuestra condición delante de Dios, cómo nosotros podemos salir de la esclavitud del pecado. ¿Será que estando en Cristo todavía estamos esclavizados en el pecado? Vamos a ver esos puntos importantes en el texto que a continuación viene. Entonces vamos a leer el 31, el versículo 31, que dice de la siguiente manera: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos a quedarnos un momento allí. Interesante lo que aquí se plantea, y recordando lo que antes había dicho Jesús. Jesús había dicho que su relación con el Padre era muy estrecha, que su relación con el Padre era muy cercana, que el Padre estaba con él, lo veían a él y él es como ver al Padre, estaba con él nunca lo había dejado solo, y el Hijo, en este caso Jesucristo, hace todo lo que le agrada a Dios. Y cuando dijo estas palabras Jesús, en los versículos anteriores, en el versículo 30, Jesús decía, Juan relata y dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y así nos quedamos el miércoles pasado. Al escuchar estas palabras maravillosas del Señor Jesús, muchos creyeron en Jesús. Ahora, vamos a ver algo importante. ¿Cómo es que creyeron estas personas? ¿Hasta dónde ellos creyeron? ¿O de qué manera creyeron? Y es lo que vamos a ver hoy. Entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, es decir, a los que habían escuchado las palabras de Jesús, que habían creído en él, Jesús viene y se dirige a ellos, y les dice: si vosotros permaneciereis en mis palabras, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Interesante. Se dirige a aquellos que creyeron en Jesús, a las palabras que había dicho Jesús, y Jesús le dice: si verdaderamente ustedes son mis discípulos, tienen que permanecer en mi palabra. Tienen que permanecer en mi palabra. Ahora, una cosa es creer en Jesús, en las palabras de Jesús, y otra cosa es permanecer en las palabras de Jesús. Lastimosamente, hermanos, hoy en día, nuestro cristianismo, a veces nosotros, si nos examinamos, no es de esta manera. Según las estadísticas en Colombia, más del 95% tiene una confesión religiosa, ya sea católico, protestante, evangélico, luterano, ortodoxo, pentecostal, cualquier denominación, y esencialmente la católica, por ejemplo, todas ellas profesan creer en Jesús. Pero entonces, cuando vemos la sociedad, ¿qué vemos? ¿Realmente son verdaderos discípulos de Jesús? Ese 95%, por poner una cifra, ese 95%, estamos hablando de como 50 millones de habitantes de Colombia. Ahorita tiene creo que 52, 54 millones de habitantes Colombia. Digamos que son
50 millones de habitantes que profesan a Cristo, que creen en Cristo, que creen que Jesús los salvó. Ahora, esos 50 personas, esos 50 millones de personas permanecen en las palabras de Jesús. Una cosa es creer, pero con eso no basta, sino que lo que verdaderamente va a catalogar a un discípulo, a un verdadero discípulo del Señor, es si permanece en las palabras de Jesús, si camina con Jesús, si sigue el ejemplo de Jesús, ¿sí? Si sigue el ejemplo de Jesús. Muchas veces a mí me han aconsejado, ¿no? Cuidadito, usted vaya a beber alcohol en su vida, y ellos bebiendo. Cuidadito, vaya a tomar drogas, y ellos drogándose. Una cosa es lo que uno cree como pensamiento, como creencia, y otra cosa es su vida, si permanece en Cristo, si permanece en las palabras de Cristo. Ese es el verdadero discípulo. Traigámoslo aquí al contexto de la iglesia. Aquí habemos, pongamos una cifra, digamos que somos 130 personas, más o menos, redondeado allí. 130 personas entre jóvenes, adultos, niños, digamos, ¿no? 130, 150 por ahí anda más o menos. ¿Sí? Todos creemos en Cristo, ¿cierto? Por eso estamos acá y venimos acá. Todos creemos en Cristo, ¿cierto? ¿Hay alguien aquí que no cree en Cristo? Todos creemos en Cristo, ¿cierto? Ahora, todos seguimos el ejemplo de Cristo. Todos reflejamos a Cristo. Todos hemos perseverado en las palabras de Cristo. ¿Por qué el silencio? ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? Tratamos, dice por allá la hermana. Los demás, ¿qué piensan? ¿Por qué nos quedamos en silencio? ¿Por qué hay un silencio en nosotros? Y no hay una firmeza de decir, sí, hermano, yo he permanecido en Cristo, he seguido sus caminos, he seguido sus pasos, he permanecido en la fe. Quizás he fallado, pero me he levantado y he estado allí, siguiendo a Cristo, sufriendo por Cristo, predicando a Cristo, viviendo para Cristo. ¿Por qué existe un silencio en nosotros? Ahora, hago la aclaración. Es que eso, el verdadero discípulo no significa que no va a fallar. El verdadero discípulo no significa que no va a tener tropiezos en su vida cristiana. No está diciendo Jesús, el que es, ¿verdad? El que anda perfectamente en mis caminos. No, dice el que permanece en mis caminos. El que permanece en mis palabras. O sea, que lo que yo estoy enseñando y diciendo, ustedes lo hacen, ustedes lo obedecen, ustedes lo aman, lo atesoran como un gran tesoro. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Jesús. Porque ¿a quién se lo está diciendo? A los que quedaron maravillados con las palabras de Jesús, a los que creyeron en Él. A los que creyeron en Él le dice, ustedes que creen en mí les digo estas palabras. No solo basta en lo que ustedes han creído, en lo que yo he dicho. Porque una cosa es que ustedes crean en lo que yo he dicho
y otra cosa es que permanezcan en lo que yo he dicho. En que toda su vida sea una constante en los caminos y en las palabras, en los mandamientos que yo he dicho. No y está bien, no significa que no es que vamos a tropezar, no es porque a veces uno que quiera tropezar, ¿no? Sino es porque, bueno, me equivoqué, cometí un error, pero lo enmiendo, sigo adelante, me levanto, pido perdón a quien tengo que perdonar. Eso es reflejar a Cristo en nuestro corazón. El problema es que a veces profesamos algo, predicamos algo, pero somos totalmente contrarios a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros sentimos, a lo que nosotros expresamos con nuestra vida. Como dijera Ricardo Arjona, ¿verdad? En su canción, escuchaba la canción de Ricardo Arjona, dice, que de mi barrio la más religiosa, dice, era doña Carlota, que hablaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas. ¿Has escuchado esa canción? No, no la he escuchado, no siguen a Ricardo Arjona, al apóstol. No. Solo yo escucho, ¿verdad? Jesús es verbo, no sustantivo, se llama la canción, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué es lo que dice él? Habla de amor al prójimo, de amar al prójimo, pero sus hechos hablan todo lo contrario, expresan todo lo contrario. Entonces, pasa a la siguiente. Entonces, el discipulado, hermanos, consiste en una verdadera permanencia en Cristo, estar con Cristo, permanecer en Cristo. Nunca renunciar a Cristo, permanecer en sus caminos, serle fiel, serle obediente, atesorar sus enseñanzas como un gran tesoro en nuestros corazones. Expresar con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestra actitud, ¿sí? Con nuestra actitud a Cristo en nuestros corazones. Y el mismo Jesús decía, ¿verdad? Sed prudentes como serpientes, sencillos como palomas, mansos y humildes de corazón, así como yo lo soy. Es expresar en nuestra vida a Jesús. Eso es permanecer en las palabras. Lo que pasa es que los que creyeron en Él, ellos creían en lo que Jesús hacía o decía, como lo vamos a ver más adelante. Ellos creían en lo que Jesús decía, pero no estaban dispuestos a seguirle. El verdadero discípulo no solamente cree en las palabras de Jesús, no solamente cree en ellas como un concepto en su mente, sino que las vive y está dispuesto a dar su vida por esas palabras. Sigue a Jesús. Cuando Jesús le dice, ven, sígueme, ¿cuál es la actitud del verdadero discípulo? Seguirlo. No importa cuánto dinero me cueste, no importa quiénes me van a rechazar, como decía María, ¿verdad? A veces hasta la familia lo rechaza a uno, la familia no está conforme con lo que yo estoy haciendo. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? La plata te van a quitar ahí, estás manteniendo al pastor. ¿Sí me explico? O sea, el seguir a Cristo tiene un costo, hermanos. Entonces estamos dispuestos a pagar ese costo, estamos dispuestos a pagar ese precio de renunciar muchas veces a lo que amamos, de dejar un país, de dejar nuestras familias, de dejar todo a veces lo que amamos, el confort a veces, para seguir a Cristo. ¿Sí? El verdadero discípulo viene acá porque atesora el consejo divino. Atesora las palabras. Voy a recibir un gran tesoro en la congregación. Palabras que me van a ayudar a cambiar, a ser diferente, a poder seguirle, a poder conocer más de Cristo y poder seguirle. El verdadero discipulado, hermanos, simplemente es seguir a Cristo. Por eso el discipulado que nosotros tenemos no es que se divide por lección. A veces nosotros le llamamos lección, ¿verdad? Pero me gusta cómo lo expresa el discipulado que nosotros damos acá,
que es paso. Exactamente, paso. Un recién bautizado, un recién discípulo del Señor, va a cometer muchísimos errores. Está aprendiendo a conocer a Cristo. Está aprendiendo a saber quién es Cristo y qué significa Cristo en su vida. Entonces va por pasos, va por pasos, va por pasos. Y va a ir aprendiendo. Y cuando esa persona adquiere madurez espiritual, comprende a Jesús, asimila las palabras de Jesús y las hace propias y lo expresa en su vida. Ya va a aborrecer aquel vicio que lo tenía atado, ya va a aborrecer aquella adicción que lo tenía, porque ya Cristo llena todo completamente en esa persona. Ya ocupa todo el primer lugar, ya va a hacer a un lado la arrogancia, ya va a hacer a un lado el materialismo, ya va a hacer a un lado todo aquello que nos ha estorbado anteriormente, porque permanecemos constantemente en su palabra. Jesús no está expresando en ese momento, porque ni siquiera existía la Biblia, ¿verdad? No está expresando qué es la Biblia en sí, sino la enseñanza que en ese momento Jesús estaba dando, el consejo que Jesús estaba dando, las palabras de vida eterna que Jesús estaba expresándole a los judíos en ese momento. Ustedes quieren ser verdaderamente discípulos, mis discípulos, permanezcan en mis palabras. Una cosa es que ustedes se maravillan lo que yo digo y crean en lo que yo digo, pero otra cosa es que ustedes la obedezcan y permanezcan en ella. ¿Más o menos estamos de acuerdo ahí o no? Muy bien, sigamos entonces. Fíjese bien en el versículo 32 y 33. Y aquí viene el versículo famoso, ¿no? Que lo usamos para muchas cosas, pero dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esto crea un debate entre los judíos. Esto crea un gran debate en los judíos, porque dice, le respondieron los judíos al escuchar, dice: ¿cómo es que tú me vienes a decir que vamos a conocer la verdad y que la verdad nos hará libres? Como típico en Juan, ¿verdad? Jesús dice una cosa, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Jesús dice una cosa y ellos entienden otra cosa, a veces totalmente diferente. Eso es típico de Juan. Entonces Jesús expresa una verdad profunda, un mensaje profundo en estas palabras. Dice: conoceréis la verdad, y esa verdad les dará libertad. Versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Miren lo que entendieron ellos. Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Primero, hermanos, tenemos que entender que quizás ellos tenían amnesia, o quizás ellos estaban hablando de manera espiritual, por así decirlo. Pero ellos habían sido esclavos de los egipcios, de Egipto. Ellos habían sido esclavos de Babilonia. Ellos habían sido esclavos de Persia. Ellos habían sido esclavos de Grecia. Ellos habían sido esclavos y en ese momento estaban siendo esclavos de Roma. ¿Cómo es que van a decir ellos: nunca hemos sido esclavos de nadie? Han sido esclavos y Dios los ha libertado de todas esas circunstancias. Ellos fueron esclavos. De hecho, cuando nosotros vemos el momento en Egipto, ¿no?, del faraón y todo eso, la tipificación de faraón es la tipificación del mal, del pecado. Ellos estaban esclavizados allí y Dios los libertó y los llevó al desierto para darles vida a una tierra prometida. ¿Sí? El pecado, el faraón, era la tipificación o la personificación del mal, del pecado, en el cual el pueblo estaba sujeto, por así decirlo, ¿no? Es interesante cómo ellos responden, porque ellos se sentían orgullosos de alguna manera de ser linaje de Abraham.
Cuando hablan de decir, no, es que nosotros somos linaje de Abraham, o sea, están diciendo, si somos hijos de Abraham, realmente somos hijos de Dios. No podemos nosotros ser esclavos de nadie, porque Abraham, Dios le dijo que de su descendencia vendrá una gran nación como la arena del mar y las estrellas del cielo. Nosotros somos hijos de Abraham, linaje de Abraham somos, venimos de Abraham. O sea, no somos cualquier pueblo, no somos cualquier cosa. Nosotros hemos sido siempre libres, ¿verdad? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Otra de las formas que ellos entendían esto es que los pueblos estos que los esclavizaron por un tiempo eran usados por Dios también. Ellos entendían eso de esa manera, ¿no? Ellos pensaban de que estos pueblos, Grecia y eso, eran siervos de Dios, ángeles de Dios que gobernaban esas naciones para castigarlos a ellos. Entonces al final no eran esclavos de nadie, sino que era que Dios en los momentos históricos había utilizado a estos pueblos para castigarlos. Pero ciertamente ellos fueron esclavos, pero sentían un gran orgullo, el solo decir que son linaje de Abraham, sentían ese gran orgullo que no dejaban ver realmente en el pecado en que ellos estaban. ¿Cómo dice seréis libres, hermanos? Hermanos, el verdadero discipulado es el reconocer verdaderamente que nosotros estamos siendo a veces esclavizados por el pecado. Reconocer que nosotros somos esclavos de muchas cosas también. Yo no sé qué esclavitud usted tenga, pero muchas veces nosotros estamos siendo esclavizados por algo. Quizás una actitud, quizás una emoción, quizás una droga, quizás una enfermedad, ¿sí? Porque a veces eso nos esclaviza también. Quizás el materialismo. Quizás usted es esclavo de Temu. Muchos son esclavos de Temu ahora, ¿no? ¿Ah? Miran un montón de cosas baratas ahí. Uy, Dios mío, esta es mi oportunidad. Y llegan paquetes tras paquetes a la casa. A veces no nos damos cuenta que somos esclavos de muchas cosas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos manda el Señor? Reconocer nuestra condición. Nuestra condición, hermanos. ¿Y cómo escaparemos de esa esclavitud? ¿Cómo escaparemos nosotros de la esclavitud que nosotros tenemos? Conociendo la verdad. Conociendo la verdad. Trayéndolo un poco a este tiempo, yo me he dado cuenta, por ejemplo, ahora que ya no veo la comida como antes la veía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que ahora yo veo la comida y no veo ahí algo delicioso, algo jugoso, algo apetitoso. No sé si para bien o para mal, pero yo lo que veo en la comida ahora, con el conocimiento que tengo hasta este momento, sé más o menos qué me nutre y qué no me nutre. Sé más o menos qué me hace daño y qué no me hace daño. Y ahora soy más consciente de que si yo me tomo un vaso de Coca-Cola, que antes eran 2 litros al mediodía, yo ahora soy consciente de que si yo me tomo un vaso de Coca-Cola, sé qué es lo que contiene y qué daño puede provocar, no solamente en este momento, sino en el futuro. ¿Por qué? Porque el conocimiento me ha traído una conciencia plena de lo que yo llevo a mi cuerpo. ¿Sí?
Eso en la parte espiritual también. En la parte espiritual, hermanos, cuando conocemos de Cristo, cuando conocemos la verdad, cuando conocemos la palabra de Dios, reconocemos qué es lo que me nutre a mí espiritualmente y qué es lo que no me nutre espiritualmente. ¿Qué es lo que me puede esclavizar y qué es lo que no me puede esclavizar? ¿Qué son palabras realmente sazonadas con sal que me edifican mi alma y qué no son consejos ni palabras que edifican mi alma, mi espíritu? Entonces ahora soy selectivo también con lo que escucho, con lo que leo y con lo que me nutro mi espíritu, mi corazón. Soy selectivo. ¿Por qué? Porque he encontrado el conocimiento, la verdad en muchas cosas. Ahora, Jesús dice, conoceréis la verdad. Van a ustedes conocer la verdad. Es decir, la verdad se les será revelada, porque habla en tiempo futuro. Van a ustedes a conocer la verdad. Y esa verdad a ustedes les dará libertad. Siguiente, por favor. Cuando nosotros, hermanos, tenemos la libertad de ¿qué? De elegir seguir a Cristo. No es una libertad para que nosotros hagamos lo que se nos venga en gana, sino que es la libertad de yo poder tener el conocimiento pleno para elegir qué es lo justo y qué es lo injusto, qué es lo verdadero y qué no. Para elegir qué alimento me va a servir y qué alimento no. Esa libertad que me permite entonces no ver el pecado que me atemoriza, sino que Cristo me libera de ese pecado y ahora yo soy libre de ¿qué? De seguirle a Él. Porque Jesucristo contiene todo, es para todos, en Él encuentro todo. No hay algo más importante fuera de Él, porque en Él encontramos todo. Nos puede faltar todo, hermanos, en este mundo, pero si lo tenemos a Él, tenemos todo. Entonces la libertad consiste en yo tener la elección de seguir a Jesús, porque ya no hay barrera que me ate a este mundo ni a nadie para seguir a Cristo. Jesús me libera, me da esa libertad. Y cuando Él me dice, sígueme, ya no me ata. Como a Pedro y a Andrés ya no le ató la barca, los peces, su trabajo. Simplemente, ¿qué hicieron los apóstoles? Siguieron a Jesús. Eran libres de elegir. Ahora, ¿somos libres nosotros de seguir a Jesús? ¿Ha sentido usted esa libertad de seguir a Jesús? Y si la ha sentido, o no sé si todavía lo ata alguien o algo en este mundo para seguir a Cristo. No sé. Pero si usted ha decidido seguir a Cristo, ¿cómo ha sentido esa libertad? Pregunto. Vamos a ver. ¿Cómo ha sentido esa libertad de seguir a Cristo? ¿Teniendo más confianza en Él? ¿Qué más? ¿Cómo ha sentido esa libertad?
Exacto. Puede venir tu ruina a tu vida, puedes quedar sin trabajo, puedes quedarte sin nada. Pero la libertad que tenemos es, no importa, Señor, en qué situación yo esté, en qué desierto yo me encuentre en este momento, qué pérdida he tenido, qué enfermedad esté pasando. No importa la situación, soy libre, aún encarcelado, aún en peligro de muerte, tengo la libertad de seguir a Jesús. Tengo la libertad de seguir a Jesús. Y es ahí donde es la verdadera libertad que Jesús habla aquí, de seguirle, de estar con Él, de permanecer con Él. Esa es la verdadera libertad, hermanos. Porque nos pueden apresar, nos pueden prohibir reunirnos, como en la persecución del primer siglo. Pueden tomar a Esteban por preso, encadenado, por ejemplo, a Esteban, ¿no? Que lo agarraron encadenado, o sea, le dice, ¿quién me va a impedir predicar el evangelio? ¿Le voy a hacer caso a los hombres o a Dios? Y al final fue apedreado, fue muerto, y él vio al Señor en el cielo. Era libre, aún con cadenas, aún con piedras en su cuerpo, aún a punto de morir. Perdónalos a ellos. Qué libertad. Perdónalos. No le tomes en cuenta este pecado. Qué libertad para decir eso. Porque vive en Jesús, permanece en Jesús. La alegría no proviene de las circunstancias. El gozo no proviene de las circunstancias que usted tiene en su vida en el momento. El gozo eterno proviene de Dios, aún en medio de la dificultad. Esa es la verdadera libertad, hermano. Esa es la verdadera libertad. Que a veces nosotros la dejamos ir por no permanecer en las palabras del Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Siguiente versículo. Jesús le respondió, versículo 34. Mire qué interesante, porque esta plática se vuelve muy interesante. Así que no se pierdan la siguiente serie, ¿verdad? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Este es el versículo de memoria, ¿verdad? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Mire qué maravillosa conversación de Jesús con estos judíos, ¿no? Primeramente le dice, mire, de cierto digo. Cuando dice las escrituras, de cierto digo, la palabra hebrea, pero dicha en el griego es amén, amén, ¿verdad? Eso significa sinceramente o de cierto o de verdad te digo. O sea, es como un énfasis que lo que a continuación Jesús va a decir es tremendamente importante. Pongámosle atención. Entonces dice Jesús, de cierto te digo. De cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que permanece en el pecado, que constantemente está en el pecado, no es una cuestión de un simple error. Erré, ¿verdad? Me salieron palabras que no quería decir y bueno, se me salió y rectifico y pido perdón. No, es permanecer constantemente en ese pecado. Es insistir conscientemente en ese pecado. ¿Qué te va a hacer? Esclavo de ese pecado. Te va a hacer esclavo de ese pecado. Encadenado a ese pecado. Y ya sabemos que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. O sea, esa esclavitud que tú tienes con ese pecado te va a conducir a la muerte, te va a llevar a la oscuridad, te va a separar de mí porque yo no tolero el pecado. Constantemente hacemos pecado,
nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en oscuridad. Necesitamos venir a la luz. ¿Qué significa? Entonces, que mientras nosotros permanecemos en el pecado, vamos a ser esclavos del pecado. Un verdadero discípulo es el que se libera de ese pecado. Es el que se libera de ese pecado. ¿Sí? Sí. Yo no sé, hermanos, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, trabajé un tiempo en el cual, en una bienes raíces, en una de esas arrendadoras y eso, ¿no? Trabajé un tiempo con eso. Y lo que a mí no me gustaba era, a mí lo que no me gustaba era trabajo de oficina. Y aún no me sigue gustando, ¿no? Estar ahí en una computadora todo el día, para mí es fastidioso. O sea, yo miro a esas cajeras de banco todo el día encerrados ahí, aunque estén en aire acondicionado y todo eso, pero no ven a veces ni siquiera la luz del sol, ¿verdad? Todo el día metidas ahí en ese banco, santísimo. Digo yo santísimo, no sé si es santo, ¿no? Pero todas metidas ahí, yo no soy para eso, hermano. Sería como una cárcel para mí. Entonces, cuando yo trabajaba, cuando yo me tenía que quedar en la oficina, porque tenía que hacer contratos, tenía que hacer cosas de oficina, me incomodaba mucho, yo quería salir de ahí. Pero cuando salía de esa oficina, ya me tocaba trabajo de campo, que andaba con la moto viendo las propiedades o enseñando propiedades, y aquí yo me sentía como Superman en las nubes, ¿no? O sea, libre soy, ¿verdad? O sea, me sentía libre, me sentía pero libre, ¿verdad? Porque me gusta el trabajo externo, me gusta el trabajo de afuera, ¿sí? Yo creo que así a veces nos sentimos cuando nosotros matamos o sepultamos algo que nos ha esclavizado todo el día, todo el tiempo. Cuando logramos liberarnos de eso, cuando el Señor nos libera de esa esclavitud, nos sentimos así libres, descargados, ¿sí? Esas cargas se dejan a un lado y me siento libre, ¿sí? Es como aquella mujer que ha vivido años oprimida por el hombre, ¿no? Que le pega, la violenta, la maltrata psicológicamente, físicamente, y bueno, no se miren entre ustedes, ¿verdad? Pero que sufren violencia, ¿no? O viceversa, ahora los hombres sufrimos violencia a veces, ¿cierto? ¿O no es cierto? Sí dicen por allá, ¿verdad? Por eso es que están quedando sin pelo acá en la frente, ¿verdad? Pero bueno, no miren a Argenis, ¿verdad? Pero hermanos, cuando esa persona, hermanos, ha llevado un tiempo de violencia extrema y sale de esa esclavitud, sale de esas ataduras, sale de eso, ¿cómo se sentirá esa persona? Feliz, contento, libre, otra persona. Es totalmente otra persona, porque sintió la dulzura de la libertad. Eso es vivir en Cristo, hermano. Vivir en Cristo, nada nos ofende. Vivir en Cristo, perdonamos, conscientemente perdonamos. Vivir en Cristo es, aunque en cualquier situación que yo me encuentre, ya sea buena o mala, o en cualquier desierto que yo enfrente, yo permanezco en Él y mi gozo es Cristo siempre. Porque Él lo llena todo, Él es el todo. Sí. Esa libertad es lo que nos ha llamado Cristo, hermanos. Y es importante que nosotros pensemos en eso. Entonces tenemos que sepultar el pecado.
No es una cuestión de vivir con el pecado, ay, que de vez en cuando regreso. No, el pecado hay que sepultarlo. Y mire qué interesante, dice en el 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. No es que, por ejemplo, hoy en día pues los hijos se casan y se van, ¿cierto? Pero deja de ser su hijo, su hija. No, ¿cierto? Pero un esclavo, en aquel tiempo cuando se comercializaba con esclavo, usted vendía al esclavo y ya no era su esclavo, ya le pertenecía a otra familia. O sea, ya no era su propiedad. Mire qué maravilloso. Entonces el Señor lo que nos quiere decir, hermanos, en este texto es que nosotros, hermanos, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Así nos reconoce el Padre. El Hijo sí queda para siempre, hermanos. Si entonces decidimos permanecer en el pecado, entonces vamos a ser esclavos del pecado. Pero Dios quiere que nosotros seamos hijos. Usted es un hijo y una hija de Dios. Sí, las escrituras hablan que nosotros somos comprados con sangre y somos esclavos del Señor para el servicio. Tenemos que tener una actitud de siervo para Él y para los demás. Pero no se queda ahí. Nosotros tenemos carácter de hijo y coherederos, dice Pablo en Gálatas, juntamente con Cristo de la herencia eterna. El esclavo se puede ir de la casa, puede venderse y ya no le pertenece, ya no es miembro de la familia. El hijo siempre va a quedar en casa, siempre va a ser su hijo. No importa dónde esté, va a ser su hijo. Así es el Señor que nos dice: ustedes son mis hijos y nunca dejarán de serlo si permanecen en mis palabras, si permanecen fieles en mis caminos. Siguiente texto. Miren esta imagen. Yo creo que esta imagen es muy, muy bonita, ¿no? Y realmente el Nuevo Testamento da esa imagen de padre. Y quizás en nuestra cultura la imagen de padre está desdibujada, ¿cierto? Ya ni nos celebran el Día del Padre. Ni se acuerdan que cuándo es el Día del Padre. A veces, ¿no? ¿O sí? No, sí, no. Claro que sí, dicen por allá. Pero el Padre está dibujado no porque la figura del Padre sea mala, sino porque el mismo hombre se ha encargado de que esa figura sea así, por la terquedad del corazón del hombre, ¿cierto? Por los errores que se ha cometido. Pero cuando estamos en Cristo, hermanos, la palabra Padre realmente toma una relevancia importante, porque Dios se convierte ya no solamente en un Dios, alguien lejano que hay que adorarle y que hay que temerle. Dios se convierte en un padre cercano, un padre que te cuida en los momentos de dificultad, que está allí para ti, que te corrige, te disciplina, pero porque te ama y está contigo en cualquier circunstancia. Somos hijos de Dios, hermanos, nunca lo recordemos. Nosotros no somos esclavos de nadie, ni del pecado debemos de ser esclavos. Tenemos la libertad en Cristo y somos sus hijos. Mire cómo termina esta sección Jesús en el último texto, en versículo 36 que vamos a estudiar hoy. Así que si el Hijo os libertare, mire, aquí habla de Él como Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, quien nos libertará. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquí es algo importante y con esto termino, hermanos. ¿Usted quiere ser libre del pecado? Amén. No lo va a poder ser usted por sí solo. Jamás lo va a lograr. Usted va a tratar y tratar de hacerlo por sí solo, pero no lo va a lograr. Me gustan los alcohólicos, la filosofía, ¿no?, de los alcohólicos anónimos.
que el hermano Argenis da charlas a veces ahí y me corrige si estoy equivocado, hermano. La filosofía de ellos es que no estás solo, solo no se puede, y no estás solo, te vamos a acompañar en el proceso. Y van contando los días, ¿no? Bueno, tengo un mes sobrio, por ejemplo, si es alcohólico, ¿no? Tengo un mes sobrio, tengo 2 meses sobrio, tengo 1 año sobrio, pero de repente cae otra vez. Tengo 1 día sobrio, vuelve a comenzar. Tengo 2 días sobrio, vuelve a comenzar otra vez. Pero vuelve a comenzar, pero no están ahí los demás para señalarlo ni juzgarlo. Es decir, tú puedes otra vez. Vamos a intentarlo de nuevo. Así es Jesús con nosotros. No lo vamos a lograr solos. No lo vamos a lograr solos. Si el Hijo los libertare, solo Cristo nos puede librar de esas, porque es algo supremamente fuerte espiritualmente. El pecado es, imagínense que la paga del pecado es muerte, o sea, tiene una tremenda carga espiritual, tiene una tremenda carga espiritual y no podemos nosotros por sí solos vencerlo. Cristo ha vencido en la cruz el pecado, la muerte, todo lo que el pecado ha hecho, Cristo lo ha vencido en la cruz. Y solo Cristo nos puede sacar de las ataduras del pecado. Solo Cristo lo puede hacer. Y ya la paga del pecado es muerte, pero ya en Cristo nosotros no vamos a tener muerte. Vamos a tener vida eterna en Él para siempre. ¿Lo crees? Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.